Saludos, mi nombre es Génesis Montes y el día de hoy me gustaría compartirles un poco sobre el condicionamiento operante, un concepto fundamental en el estudio del aprendizaje y la modificación del comportamiento. Durante este argumento crítico nos sumergiremos en el antecedente del condicionamiento operante, sus principios, definiciones y características, así como la influencia de las leyes de Thorndike y el enfoque del aprendizaje estímulo-respuesta de Skinner, sin pasar por alto el aprendizaje social propuesto por Donald y Mueller, junto con la perspectiva innovadora de Bandura. Comencemos. El condicionamiento operante, propuesto por el psicólogo Skinner, es una teoría del aprendizaje que ha tenido un gran impacto en el conductismo. En este tipo de aprendizaje, las nuevas conductas surgen en función de las consecuencias que siguen a esas conductas. En otras palabras, el comportamiento está influenciado por lo que sucede después de realizar una acción, y el cambio en la conducta sirve a un propósito específico. Por eso se convierte en una herramienta importante en el ámbito del conductismo. En el condicionamiento operante, las consecuencias juegan un papel fundamental en la modificación y moldeamiento del comportamiento. Estas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas y su efecto en el individuo determinará la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Las consecuencias positivas, también conocidas como refuerzos positivos, son estímulos agradables o recompensas que se ofrecen después de que ocurre un comportamiento deseado. Estas consecuencias aumentan la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Por ejemplo, si un niño limpia su habitación y recibe una pequeña recompensa como un tiempo extra para jugar, es más probable que se motive a limpiar su habitación nuevamente en el futuro. Del mismo modo, en un entorno laboral, si un empleado cumple con sus metas y recibe un bono o reconocimiento, es más probable que se esfuerce por alcanzar esas metas nuevamente. Por otro lado, las consecuencias negativas o refuerzos negativos son estímulos aversivos que se retiran después de que ocurre un comportamiento deseado. Estas consecuencias también aumentan la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Un ejemplo común es el uso del cinturón de seguridad en un automóvil. Si el conductor no usa el cinturón de seguridad, se activa una alarma molesta que solo se apaga cuando se abrocha el cinturón. La molestia de la alarma actúa como una consecuencia negativa, lo que hace que es más probable que el conductor abroche su cinturón de seguridad en el futuro para evitar esa molestia. Sin embargo, no todas las consecuencias son positivas o negativas. También existe la posibilidad de utilizar castigos positivos o negativos como consecuencia de un comportamiento no deseado. El castigo positivo se refiere a la presentación de un estímulo aversivo o desagradable después de que ocurra un comportamiento no deseado, con el objetivo de disminuir la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro. Por ejemplo, imagina que tienes un perro que constantemente ladra y muerde a las personas cuando llegan a tu casa. Para disuadir este comportamiento no deseado, decides utilizar un castigo positivo. ¿Cuál sería? Que cada vez que el perro ladra y muerde, le echas agua con un rociador para que se asuste. El perro asociará el acto de morder con la sensación desagradable de ser rociado con agua, lo que disminuirá la probabilidad de que se repita ese comportamiento. Por su parte, el castigo negativo, implica la eliminación o retirada de un estímulo agradable o deseable después de que ocurra un comportamiento no deseado, con el fin de reducir la probabilidad de que ese comportamiento se repita en el futuro. Por ejemplo, si un adolescente llega tarde a casa y sus padres le quitan el privilegio de salir con sus amigos durante el fin de semana, se está aplicando un castigo negativo al eliminar un estímulo positivo para desalentar la conducta de llegar tarde. Uno de los experimentos más conocidos que ilustra el condicionamiento operante es el experimento de la caja de Skinner. Durante los años 50, Skinner estaba centrado en llevar a cabo experimentos para entender el comportamiento de los animales. Quería averiguar cómo conseguir que un animal repitiese muchas veces y durante un tiempo prolongado un comportamiento concreto. Para ello diseñó la caja de Skinner, una caja con una palanca que al pulsar ofrecía a un animal una recompensa en forma de comida y una señal que indicaba al animal cuándo reaccionar la palanca. Este experimento marcó la historia de la psicología y es la base de la teoría conductista que hoy en día gran parte de los profesionales de la psicología utilizan. Skinner buscaba que el animal pulsara la palanca muchas veces y durante un tiempo prolongado. Para incentivarlo, le recompensó con comida cada vez que accionaba la palanca, pero el animal la pulsaba hasta llenarse la tripa y después paraba. En cambio, cuando recompensó a los animales de forma variable, una vez sí y otras no, sucedió algo sorprendente. No paraban de pulsar la palanca. Incluso cuando ya no se les ofrecía comida, los animales continuaban haciéndolo. Skinner demostró así que los animales se vuelven adictos a un sistema que les recompensa de forma variable. Por lo tanto, así explicó que al recompensarles aleatoriamente por una acción, lograba que repitieran ese comportamiento compulsivamente.
De acuerdo a lo planteado, el condicionamiento operante se limita a las consecuencias externas y tiene una falta de consideración de los factores internos del comportamiento. Si bien las consecuencias externas pueden influir en el comportamiento, no son los únicos determinantes del mismo. Existen factores internos como las motivaciones intrínsecas, las emociones, las creencias y los pensamientos que también influyen en cómo una persona se comporta. El condicionamiento operante no tiene en cuenta la complejidad de la experiencia humana y no aborda adecuadamente la importancia de los procesos cognitivos. A mi parecer, no considera cómo los individuos interpretan y dan sentido a sus experiencias, ni cómo las experiencias pasadas y las creencias influyen en su comportamiento actual. Al no tomar en cuenta estos aspectos internos, el condicionamiento operante puede ofrecer una visión simplista del comportamiento humano. Además, su enfoque en el control externo del comportamiento en lugar de promover la autonomía y la autorregulación, al depender en gran medida de refuerzos externos, hace que exista el riesgo de que las personas se vuelvan dependientes de las recompensas externas para mantener el comportamiento deseado, en lugar de desarrollar una motivación intrínseca y una capacidad para autorregularse. Siendo así, reconozco la utilidad del condicionamiento operante en ciertos contextos y su contribución al campo de la psicología, pero considero que su enfoque es limitado en las consecuencias externas y su falta de consideración de los factores internos y cognitivos del comportamiento son limitaciones importantes. Para una comprensión más completa del comportamiento humano es necesario considerar tanto los factores externos como los internos y reconocer la importancia de los procesos cognitivos y motivacionales en la formación y expresión del comportamiento. Ahora bien, los antecedentes del condicionamiento operante se remontan al trabajo pionero del psicólogo Edward Thorndike. Thorndike es conocido por sus experimentos con gatos en cajas problemas, donde observó y registró el comportamiento de los gatos al intentar escapar de la caja para obtener comida. A partir de sus observaciones, Thorndike desarrolló ciertas leyes que son principios fundamentales que describen el aprendizaje asociativo y la formación de hábitos en el organismo, las cuales son ley del efecto, ley del ejercicio y ley de prontitud. La ley del efecto se establece en que si una conducta tiene consecuencias positivas para quien la realiza, será más probable que se repita, mientras que si tiene consecuencias negativas, esta probabilidad disminuirá. Esta teoría es una herramienta valiosa para comprender cómo el comportamiento humano se ve influenciado por las consecuencias que le siguen. Sin embargo, la ley del efecto no es una explicación completa del comportamiento humano. Además de las consecuencias, existen otros factores que influyen en las acciones de un individuo, como las emociones, las creencias, los valores y las influencias sociales. A veces las decisiones se toman basadas en lo que se considera moralmente correcto, incluso si las consecuencias inmediatas no son agradables. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la conducta no siempre se rige únicamente por las consecuencias directas y que existen otros motivadores internos que también influyen en las acciones. Ejemplo, imagina una persona que decide seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. A pesar de que las consecuencias inmediatas no sean necesariamente agradables, debido a que esta decisión implica renunciar a ciertos alimentos placenteros como postres o comidas ricas, lo cual puede generar frustración o deseo de consumir esos alimentos. Además, invertir tiempo y esfuerzo en el ejercicio puede resultar agotador y demandante en el corto plazo, generando incómoda y fatiga. A pesar de estas consecuencias inmediatas desagradables, la persona decide seguir con la dieta y el ejercicio debido a su creencia y la importancia de cuidar su salud a largo plazo. Esta decisión está motivada por factores internos como la valoración de una buena salud y el deseo de bienestar a largo plazo, demostrando que las acciones no siempre se rigen únicamente por las consecuencias directas. Así también es crucial considerar el contexto en el que se aplica la ley del efecto. Las consecuencias pueden variar dependiendo de las circunstancias y las personas involucradas. Tal como lo plantea Triglia, posiblemente no existe una recompensa universal igualmente válida para todos los individuos, y por eso en muchos casos hay que indagar antes acerca de lo que se resulta deseable. Siendo así, lo que puede ser reforzante para una persona puede no serlo para otra. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta las diferencias individuales y las variables situacionales al aplicar esta ley. Por su lado, la ley del ejercicio se caracteriza por el fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones estímulo-respuesta a través de la práctica o la falta de uso. Se considera que esta ley es un concepto fundamental en el estudio del aprendizaje y la formación de hábitos, tal como afirmó Clear. Si quieres dominar un hábito, la clave es empezar con la repetición del mismo. De esta manera, esta ley ayuda a comprender cómo la repetición de ciertas acciones o asociaciones refuerzan las respuestas a estímulos específicos, lo cual tiene importantes aplicaciones en el desarrollo del comportamiento
y en el ámbito educativo y en la adquisición de habilidades. Además, esta ley recuerda la importancia de la práctica y la repetición en el proceso de aprendizaje. Indica que para fortalecer ciertas conexiones estímulo-respuesta es necesario ejercitarlas con regularidad, mientras que la falta de prácticas debilita esas conexiones. Ley de la prontitud. Es una disposición de los organismos para la acción. En otras palabras, la relación estímulo-respuesta depende de si los organismos están preparados para responder o tienen la necesidad de emitir respuestas, por lo que entra en juego el hedonismo. Las personas y animales actúan buscando sentir placer y evitando el displacer. Siendo así, la ley de la prontitud ofrece una perspectiva interesante sobre la relación entre la disposición de los organismos para la acción y la búsqueda de placer o evitar el displacer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las motivaciones humanas y animales son multifacéticas y pueden estar influenciadas por diversos factores, no solo el hedonismo. Por lo tanto, aunque se encuentra valiosa la reflexión que propone esta ley, es necesario considerar un abordaje más amplio y complejo de las motivaciones humanas y animales. Ahora también es importante hablar sobre el aprendizaje estímulo-respuesta de Skinner. El aprendizaje estímulo-respuesta enmarcado en la teoría del conductismo representa un enfoque fundamental en la comprensión de cómo los seres humanos y los animales adquieren y modifican su comportamiento a través de la interacción con el entorno. Esta teoría postula que diferentes estímulos provocan distintos tipos de respuestas, estableciéndose una relación directa entre el estímulo presente y la respuesta generada. El concepto de hábito cobra relevancia al constituir la conexión entre la respuesta y el estímulo, evidenciando la influencia del ambiente en la configuración de conductas repetidas. El refuerzo, tanto positivo como negativo, juega un papel crucial en la modulación de la probabilidad de repetición de una determinada respuesta. Mientras el refuerzo positivo aumenta dicha posibilidad al presentar un estímulo agradable tras la conducta deseada, el refuerzo negativo lo hace al eliminar un estímulo aversivo tras la conducta deseada. Asimismo, la extinción surge cuando el refuerzo no se asocia con la respuesta, pudiendo llevar a la desaparición de dicha conducta. La generalización del estímulo ocurre cuando una respuesta está asociada a un estímulo similar, mientras que la discriminación se refiere a la distinción entre diferentes tipos de estímulos. Este fenómeno resalta la capacidad de los individuos para distinguir entre estímulos similares y responder de manera específica a cada uno. La visión de Skinner sobre cómo se producen los hábitos se centra en la observación de comportamientos automáticos y espontáneos, los cuales resultan de las asociaciones entre estímulos y respuestas. Según Palacios, el resultado de las respuestas es lo que realmente interesa en esta asociación, debido a que puede reforzar dicha conexión. De esta manera, el aprendizaje puede darse en forma de imitación, cuando el estímulo se convierte en automático o a través del refuerzo, dependiendo de la reacción a la respuesta. De esta manera, esta teoría tiende a reducir la complejidad del ser humano a un modelo de estímulo-respuesta, ignorando la influencia de factores internos como las emociones, los pensamientos y las motivaciones en el aprendizaje y la conducta. Además, el enfoque conductista de Skinner no considera la importancia de la cognición y la percepción en el proceso de aprendizaje, limitando así la comprensión del comportamiento humano. A pesar de sus limitaciones, se reconoce que el enfoque del aprendizaje estímulo-respuesta de Skinner ha tenido importantes aplicaciones prácticas en áreas como la psicología clínica, la educación y la psicología organizacional. Las técnicas de condicionamiento operante desarrolladas por Skinner han sido útiles para modificar conductas no deseadas y promover el aprendizaje en diversos contextos. Sin embargo, se considera que esta teoría es insuficiente para explicar la complejidad del comportamiento humano y no aborda adecuadamente aspectos como la creatividad, la autonomía y la autorregulación. Ahora bien, el aprendizaje social, el enfoque